Para nosotros también es una satisfacción poder compartir aquí en el Ministerio este ámbito tripartito para analizar algunos temas que, si bien tienen una historia muy interesante, también son de mucha actualidad. A diferencia de algunos de los que me han precedido en el día de hoy, yo nunca fui funcionario o trabajador del Ministerio de Trabajo, pero sí soy un asiduo visitante, un asiduo partícipe en diferentes actividades en el Ministerio de Trabajo, en general siempre en representación del sector empresarial, lo cual, como decía Héctor, esa representación que ostento en diversos órganos, tanto en el ámbito nacional como internacional, no significa que aquí hoy esté representando alguno de esos órganos, porque esta es una invitación personal a la cual con mucho gusto accedimos, al igual que en otras oportunidades. Hoy tuvimos en la mañana una exposición muy rica en contenido que nos hizo el doctor Alejandro Castelo, que no pudo profundizar algunos de los puntos que contenía su exposición. Se veía, pasaban algunas transparencias rápidos, no se podía detener en ellas, porque en definitiva todos estos temas son muy apasionantes para los que estamos en ellos y el tiempo muchas veces nos traiciona y nos limita y tenemos que cortar nuestras actividades. A mí me gustó el enfoque que le dio mi amigo, porque así lo digo, participamos en muchos eventos juntos, Héctor Sapirain, en el sentido de destacar la importancia del trabajo en la naturaleza humana, en la dignificación de la naturaleza humana, y la importancia del trabajo también en lo que hace a la vida y a la salud. Solo le voy a agregar un complemento que él no mencionó, pero obviamente también lo piensa: la importancia de poder conciliar en todas nuestras actividades el trabajo con la vida de familia y el trabajo también con otras actividades sociales, deportivas, espirituales, etc. Desde ese punto de vista, entonces, la jornada de trabajo tiene una trascendencia y una dimensión muy especial en nuestra vida, en la vida de todos los trabajadores. Yo no voy a hacer una exposición global del tema, sino simplemente me voy a limitar, porque además el tiempo no nos permite mucho más que eso, a enfocar 3 o 4 aspectos que a mí me parece que son de interés y que además tienen su aplicación y su incidencia práctica. Y desde ese punto de vista, cuando Alejandro hacía su exposición, fue dejando algunas salpicadas en las que me mencionaba, diciendo que bueno, que tal vez yo podría extenderme sobre algunos de los puntos que él trataba, más por experiencia que por conocimiento. Es así entonces que yo en la exposición voy a desarrollar 3 o 4 puntos. Por un lado me voy a referir a lo que él decía la semana pseudo-inglesa, por otro lado al ciclo de 3 semanas, por otro lado al tiempo in itinere y por último al trabajo flexible y a la eventual revisión o no de la normativa. En lo que hace a la pseudo semana, al sistema de pseudo semana inglesa, que en general la doctrina considera que es un sistema que en la práctica se ve poco, que implica que en la jornada de los trabajos de lunes a sábado, el 6º día, en lugar de reducirse y distribuirse totalmente en el resto de la semana, formando la jornada comprimida o diagramada o el sistema diagramado, simplemente se distribuye en parte de esas horas. Entonces, en definitiva, a veces uno puede ponerse a pensar, bueno, ¿qué ventajas puede tener esto para las empresas o para los trabajadores en función del sistema de trabajo y de la realidad que opere en las empresas y además en las sociedades en las que viven estos trabajadores? Y efectivamente, no es muy común, pero sin embargo, en el interior de la República, nosotros vemos cada vez más, sobre todo en empresas que no tienen solo un turno de trabajo, sino que tienen 2 turnos o a veces 3 turnos, que los trabajadores los días sábados prefieren terminar antes su jornada.
Entonces, por ejemplo, si están en un turno vespertino, que trabajan de 14 a 22, teniendo en cuenta las actividades sociales que se desarrollan en distintos lugares, en particular los fines de semana, tratan de todos modos de buscar alguna forma de poder redistribuir alguna de esas horas del sábado en otros días de la semana. No importa cuántas, aunque sea 2 horas, pero que les permita, en lugar de salir a las 22, salir a las 10. Y esto lo digo porque efectivamente hay lugares donde esto está ocurriendo, obviamente, depende del sistema de trabajo en la empresa, en aquellas empresas que tienen turnos las 24 horas todos los días, de lunes a sábado, es muy difícil, pero en aquellas que de repente tienen 2 turnos, esto puede no ser tan difícil. El problema que muchas veces se tiene con esto es que cuando uno lo puede introducir o lo puede acordar con la organización sindical, una vez que se acuerda, después a veces hay cosas que son difíciles de quitar. Y entonces, claro, ahí muchas veces en la práctica es posible durante determinado tiempo instrumentar un sistema de este tipo, pero luego es difícil sostenerlo porque puede haber aumento de necesidades de producción, aumento de tareas, aumento de ventas en las empresas que lleven a que haya que cambiar. Y a veces las empresas tienen muy en cuenta esto porque saben que una vez que se conceden estas cosas, aunque los sindicatos lo entienden y saben que puede ser por un tiempo determinado, puede costar luego modificar el sistema. Pero lo comento esto porque si bien la doctrina en general señala que es raro, efectivamente en el interior tal vez no es tan raro, es menos raro de lo que a nosotros nos puede parecer, y probablemente la inspección del trabajo, cuando registra las planillas y todo, puede haber casos en que esto efectivamente es así. Un segundo punto que yo quería analizar es el llamado régimen el ciclo de 3 semanas. Efectivamente hay realidades, o sea, nosotros estamos por cumplir los 100 años de la ley de 8 horas y sabemos que la jornada tiene que estar limitada, pero hay realidades sectoriales que muchas veces llevan a que sea más conveniente una distribución distinta del sistema de trabajo que implique trabajar más horas algunos días de la semana y luego tener más días libres. Y la posibilidad de tener más días libres, obviamente con todo el enriquecimiento que esto implica en lo que hace a las otras actividades que tiene el ser humano y que hoy de algún modo sintetizamos y que Héctor había desarrollado con más detalle. El ciclo de 3 semanas y, por ejemplo, los sistemas que mencionaba Alejandro de trabajar 4 días 12 horas y descansar 4 días o 4 días 12 horas y descansar 3 días, están siendo hoy mucho más comunes en la práctica de lo que uno podría pensar. No comunes en cuanto a la generalidad, sino que hay distintos sectores que, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de emprendimientos que están instalados en determinados lugares en el interior, que implica traslados importantes, le resulta muy conveniente a los trabajadores concentrar su actividad en 4 días de la semana, aunque sea un mayor horario, y obviamente en esos casos teniendo cuidado de tener los descansos intermedios necesarios, porque bueno, uno dice, bueno, en un sistema de 8 horas tenemos la media hora de descanso, que es el régimen legal, y bueno, hay que ver en un sistema de 12 horas que no hay régimen legal, pero cuál debería ser el sistema, porque obviamente si no podemos cometer el riesgo de que se trabaje 4 horas y descanse media y luego se trabaje en 7 horas y media. Entonces ahí también estaríamos infringiendo la continuidad del trabajo. O sea, teniendo en cuenta aquí una serie de cosas, hoy vemos en importantes emprendimientos e inversiones en el país que han generado un crecimiento del Producto Bruto Interno de trascendencia y de impacto global en toda la economía, que hay determinados sectores en los que se está trabajando en ese sistema. Entonces ahí me gustaría apuntar a la forma en que es posible llegar a ese sistema.
El decreto del 29 de octubre del 57, en el artículo 21 y en consonancia y reglamentario de la ley de limitación de la jornada y a su vez de los convenios internacionales 1 y 30, que son los que regulan precisamente el tiempo de trabajo en la industria y en el comercio, prevé, desde nuestro punto de vista, dos modalidades. Y en esto compartimos lo que ha sostenido el doctor Jorge Rosenbaum en algunos trabajos y en particular en consultas que se le han realizado. Por un lado, la posibilidad de que se acuerde el sistema, como dice el decreto, con la conformidad de los trabajadores y con la autorización de la Inspección del Trabajo. Y ahí entonces uno puede pensar, bueno, pero en un mundo en el que tratamos de fomentar la autonomía de la negociación colectiva, en que tratamos de darle mayor peso a las organizaciones sindicales y empresariales, vamos a quedarnos exclusivamente con que se requiera la voluntad individual de un trabajador si tiene la voluntad colectiva expresada a través de la organización sindical y a través de las manifestaciones de voluntad por los mecanismos que tiene la organización sindical para llegar a esos sistemas. Entonces, claro, ahí se plantea alguna duda y uno dice, bueno, pero si tenemos la voluntad de la organización sindical que responde a la mayoría y que hace sus asambleas y democráticamente toma sus definiciones, como que si está la firma del sindicato y es un sindicato representativo, no tendría mucha lógica luego conseguir la firma individual de los trabajadores. Y esto es una duda y a veces es un problema práctico que se nos presenta. Lo mismo podemos decir en lo que hace a la autorización o no de la Inspección del Trabajo, en cuanto a si la autorización tiene que ser expresa o puede también ser tácita, como de algún modo se decía cuando se anota en la planilla de trabajo y no hay observaciones a este tipo de regímenes. Bueno, a partir de ahí, o cuando vamos más allá y hay una resolución de la autoridad máxima del Ministerio, del Ministro de Trabajo, homologando determinados sistemas, bueno, esto es una cuestión que a veces se ha planteado. Pero reiterando lo que señalaba, el doctor Rosenbaum en esto distingue, en consonancia con el Convenio Internacional del Trabajo, que había dos modalidades para este sistema. Una modalidad es la impuesta precisamente por la autoridad administrativa, que es el consentimiento de los trabajadores y la autorización de la inspección o del ministerio. Y otra modalidad, que parte de la base del convenio colectivo, del Convenio Internacional del Trabajo, de los convenios del 1 y 30, es cuando se hace referencia a la ley, la costumbre o un convenio colectivo entre las organizaciones de trabajadores y empleadores, o entre una organización de trabajadores y una empresa. Desde ese punto de vista, entonces, parecería que cuando está presente la figura del convenio colectivo, y sobre todo en nuestro país, que nosotros, desde todos nuestros ámbitos, y en particular los que estamos aquí sentados, somos impulsores de la negociación colectiva, obviamente la negociación colectiva teniendo las garantías del caso a través de organizaciones debidamente representativas. Bueno, parecería que cuando está presente la presencia de la voluntad colectiva de un sindicato y de una organización empresarial, como que el control que de algún modo realizaría la inspección a esos efectos podría ser innecesario. Esto para nosotros evidentemente tiene trascendencia práctica por la referencia que yo hacía y que Héctor también hacía, que la realidad y la diferente naturaleza de los procesos lleva a que muchas veces hay que adaptar los regímenes a las necesidades de las empresas y a las necesidades y posibilidades de los trabajadores, que a veces de otra forma, por vivir en poblaciones más alejadas, podrían no tener acceso a una fuente de trabajo que hoy todos queremos que pueda ser lo más amplia posible. Por otro lado, a mí una cuestión que me parece también importante dentro de los regímenes de trabajo es que en general nuestro sistema legal prevé dos tipos: el de trabajo de lunes a sábado y descanso el domingo, 6 y 1, que todos lo llamamos, o el del 5 y 1 rotativo. Pero también estamos viendo, y vía negociación colectiva, y esto puede tener
algún parentesco con la organización, con el tiempo de trabajo y la eventual reducción o no, a sistemas que llevan a trabajar 6 días y descansar 2. En lugar de descansar 1, descansar 2. O sea, se aumenta el periodo de descanso y en el mes implica, no en el día porque se trabajan igual 8 horas, pero en el mes implica una reducción de las horas de trabajo en general que se acumulan en el mes, y de repente en lugar de 200 o 208 se llega a 184 o 186, bueno, depende del sistema y a su vez depende de los meses. A mí ya me están marcando que me quedan 5 minutos y me preocupa, pero bueno, quisiera entrar por lo menos en un punto que me parece que no se ha tratado y que ha sido, desde nuestro punto de vista, también una de las normas que ha tenido importante trascendencia en la jornada de trabajo desde doble punto de vista. Primero, porque es una norma que es el decreto 535 del 14, que lo mencionó Alejandro en su exposición, y que modifica la normativa en lo que hace al tiempo in itinere. Entonces, de algún modo, actualiza el decreto de octubre del 57. Pero por otro lado, para nosotros tiene la importancia que esa norma surgió del intercambio de los interlocutores sociales. O sea, fue una norma que se elaboró, que se tejió en el intercambio de los diferentes representantes de las organizaciones empresariales y sindicales en el Uruguay, y que terminó siendo recogida en el propio Consejo Superior Tripartito y recomendada allí su aprobación al Poder Ejecutivo. Y la norma esta tiene algunas modificaciones al sistema que había anteriormente, que yo voy a mencionar algunas que considero que son de importancia. Por un lado, en lo que hace a los trabajos que se efectúan a la distancia de las poblaciones, pone una referencia clara y que es el límite urbano. O sea, ya no hay que discutir si es a 1 kilómetro, 10 kilómetros, a cuántos kilómetros estamos de las poblaciones, sino que a partir del límite urbano en que se encuentren los establecimientos, si los trabajadores son conducidos por cuenta y cargo total de las empresas. Y esto sobre todo tiene la trascendencia de que muchas veces se estaba dando que, sobre todo esto en el interior, ¿no? Porque en Montevideo a veces todos estamos acostumbrados a importantes traslados y nadie piensa en esto, pero en el interior no están así, y permite una clara aplicación de este sistema, permite a trabajadores que están en alguna localidad más lejana poder trabajar en empresas que están en el entorno, y a su vez le permite a las empresas poder obtener trabajadores más calificados porque el ámbito, la oferta de trabajadores pasa a ser más amplia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ocurría que vía la negociación colectiva se negociaban apoyos o subsidios al transporte, y entonces luego se entraba a discutir si un trabajador que tenía transporte subsidiado y que por eso tenía una mejor posibilidad de acceder a un trabajo, si el tiempo de traslado allí se computaba o no se computaba como tiempo efectivo de trabajo. Y entonces ahí teníamos el contrasentido, que lo que podía ser un beneficio que se obtenía para apoyar al trabajador a permitirle acceder al lugar donde estuviera ubicada la empresa, se transformaba en un peligroso riesgo para la empresa en cuanto a si ese tiempo se podía reclamar o no como de trabajo efectivo. Entonces ahí estaba operando en contra de poder dar determinados beneficios. Con esto, en alguna medida, pensamos que esto se pudo solucionar. Obviamente, en la práctica siempre se pueden dar dificultades. También la nueva disposición hace referencia a que lo que se computa específicamente es el exceso de la hora. O sea, si el transporte tiene más de 1 hora de duración, bueno, hasta 1 hora como que es aceptado y sin problema, pero a partir del exceso, ahí sí ya se entra a computar. Esto de algún modo subsana el problema que se daba, que trabajadores que de repente el transporte les duraba 65 minutos o 70, luego reclamaban 1 hora y media extra, o sea, el equivalente a 3 horas, por tener 5 minutos más de transporte que un trabajador que tenía 1 hora de ida y 1 hora de vuelta todos los días. Obviamente, digo, estas cosas, las soluciones nunca son perfectas, pero de algún modo creemos que ayudan en la práctica
a ir de a poco arrimando acercamientos y soluciones. Y el tercer elemento que para nosotros tiene importancia también es, a través de esta norma, el fomento y luego la incidencia que se le da a la negociación colectiva. ¿Y por qué? Porque se permite que por la vía de convenio colectivo a nivel de rama o de sector de actividad se pueda consagrar una solución para este tema, y en caso contrario, o sea, en forma subsidiaria, si no hay una solución distinta, se aplica, en la medida que se exceda la jornada legal, el régimen de horas extras que prevé la ley. O sea que, de algún modo, acá también se da una flexibilidad, se habla de convenio colectivo a nivel de rama. También es posible que sea un convenio colectivo a nivel de empresa, pero este es recogido en la rama, se cumpla de ese modo también con la exigencia reglamentaria que nos da este convenio. Y por último, nos da esta modificación de la normativa. Y por último, también tanto Alejandro como Héctor hicieron referencia a la anualización de horas o a la bancarización de horas, cosas que a veces vemos en otros países. Y en esto yo recuerdo, dentro de las diversas reuniones que uno tiene fuera del país, que una vez en Europa le pregunté a unos dirigentes sindicales que nosotros, aunque seamos del sector empresarial, tenemos amigos en todos los sectores, empresarial, sindical, del gobierno, o sea, no, una cosa no quita la otra, sino que al contrario, la madurez y la estrechez del relacionamiento ayuda a que el diálogo social sea cada vez más fructífero. Y le preguntaba a los dirigentes sindicales europeos, ¿cómo es posible que ustedes tengan este régimen si ustedes son uno de los países que han ratificado el convenio internacional número 1? Y la respuesta de ellos fue, el convenio internacional número 1 es el convenio internacional número 1, es emblemático para todos, es el saludo a la bandera, pero luego en la práctica a veces tenemos que adaptar situaciones porque las realidades nos empujan a que es necesaria la adaptabilidad que se señalaba en esta mesa.